Los telómeros y su relación con el envejecimiento y el cáncer. Los telómeros son estructuras celulares que se encuentran en los extremos de los cromosomas, cuyo objetivo es proteger el material genético que lleva el cromosoma y apoyar la transcripción idéntica del ADN. Las células que componen nuestro cuerpo se dividen de forma constante, replicándose para mantener nuestros cuerpos con células nuevas y saludables que funcionen correctamente. Durante la replicación del ADN, la doble hélice se separa y una polimerasa se engancha a cada cadena, que actúa como molde para la síntesis de una nueva cadena. Sin embargo, al llegar al extremo de la cadena hay un corto segmento que no se puede replicar porque la polimerasa ya no tiene dónde engancharse. Es decir, la copia es un poco más corta que el original. Este dilema de la replicación de los telómeros es denominado problema de la replicación terminal. Cuando el tejido requiere una renovación, una célula madre se divide en dos. Una copia reemplaza a la célula madre anterior y la otra se especializa en una célula específica de ese tejido. En esta división se duplica todo el material genético, logrando que cada nueva célula tenga una copia completa. Pero este proceso tiene un precio, que en cada división los cromosomas pierden algo de ADN en sus extremos, es decir, se acortan los telómeros. A medida que los telómeros se vuelven demasiado cortos, las células pueden experimentar un estrés replicativo, lo que conduce a un deterioro funcional y a daños en el ADN. Además, los telómeros más cortos están asociados con un mayor riesgo de enfermedades relacionadas con edad, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y demencia. Entonces, acortar directamente los telómeros acelera la enfermedad, mientras que alargarlos permite vivir más y postergar la enfermedad. Entonces, ¿cómo se alargan los telómeros? Gracias a la telomerasa. El acortamiento paulatino de los telómeros en cada división es un proceso inevitable, pero puede regularse a través de esta enzima, pues la telomerasa es la enzima responsable de agregar ADN a los telómeros. Es capaz de regenerar en cierta medida la longitud de ellos, añadiendo nuevos pares de bases al final del cromosoma. Sería el equivalente de retrasar ligeramente el reloj celular, permitiendo divisiones adicionales. La idea de que los telómeros son un reloj biológico que podemos retardar con telomerasa es muy atractiva por su simplicidad. Pero la biología rara vez es sencilla, pues la telomerasa no es el elixir de la juventud. Hay un tipo de células especiales que destacan por sus largos telómeros y gran activación de telomerasa. Esto las hace prácticamente inmortales y las llamamos cáncer. Las células cancerígenas son problemáticas precisamente porque no envejecen y se dividen constantemente. Así tenemos en cuenta la paradoja de baja producción de telomerasa produce envejecimiento prematuro, pero un exceso aumenta el riesgo de cáncer. El cáncer es también llamado tumor maligno. Deriva del crecimiento descontrolado de un conjunto de células con la capacidad de invadir otros tejidos del cuerpo. Una de las circunstancias presentes en la mayoría de los tumores es la presencia de una longitud telomérica reducida y expresión de actividad telomerasa. Una de las características de los tumores es la presencia de telómeros más cortos que en los de los tejidos normales, pero aún manteniendo una longitud corta, tienen la capacidad de ser inmortales. Para esto, es necesario que se superen las barreras de los puntos de control del ciclo celular, de tal forma que la inmortalidad se define como la pérdida del ciclo celular por la evasión de la senescencia. La telomerasa beneficia la proliferación y crecimiento celular, que en presencia de mutaciones adquiere un carácter de malignidad, pero no actúa como un oncogen, mientras que la propia longitud de los telómeros es un obstáculo para la evolución del tumor. Los telómeros se acortan con cada división celular
y las células cancerosas se dividen en forma descontrolada, por lo que tras un número concreto de divisiones el acortamiento de los telómeros puede variar en una pérdida de su función y desencadenar la muerte celular. Cariotipo normal en animales. Cromosomas del gato. El cariotipo del gato doméstico posee un número diploide de 38 y un número de brazos cromosómicos, un número fundamental de 72. Presenta 5 pares de cromosomas metacéntricos grandes y 3 pares metacéntricos pequeños, 8 submetacéntricos grandes y 2 autosomas acrocéntricos pequeños. El cromosoma X es metacéntrico de tamaño mediano y el Y es un submetacéntrico pequeño. Cromosomas de un cerdo doméstico. El núcleo de cada una de sus células contiene 38 cromosomas. 2 de los cromosomas, llamados cromosomas sexuales, determinan principalmente el sexo de cada cerdo. 2 cromosomas X darán lugar a una hembra, mientras que un cromosoma X y un Y darán lugar a un cerdo macho. Los 36 cromosomas restantes se llaman autosomas. El cariotipo normal del cerdo doméstico presenta 19 pares de cromosomas. 5 pares de cromosomas submetacéntricos, 2 pares subtelocéntricos, 5 pares metacéntricos, 6 pares acrocéntricos y 2 cromosomas sexuales. Cromosomas de un cebú. El cariotipo normal del subbovino presenta 60 cromosomas, de los cuales 58 son autosómicos y 2 sexuales. Los pares autosómicos son todos acrocéntricos y el cariotipo se ordena según el tamaño decreciente de los mismos. Tanto el cromosoma X como el Y son submetacéntricos, siendo el primero grande y el segundo pequeño. La morfología del cromosoma Y varía según se trate de razas de origen cebuino o de origen taurino. Cromosomas de una yegua. Los caballos tienen 64 cromosomas, incluyendo 31 pares llamados autosomas, además de 2 cromosomas sexuales, 2 cromosomas X en las hembras y un cromosoma X y un cromosoma Y en los machos, pero en las yeguas XY el cariotipo muestra un cromosoma X y un cromosoma Y. Cromosomas de una oveja. El cariotipo del ovino está formado por 54 cromosomas, caracterizado por 3 pares de grandes cromosomas submetacéntricos, siendo el resto de los autosomas acrocéntricos. Consta de 52 autosomas y 2 cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales corresponden a un X acrocéntrico, el más largo, y un pequeño cromosoma Y metacéntrico. En cariotipos anormales tenemos en la primera imagen una trisonomía en el número 28 de un ternero, en los cuales si se presentan los fetos son abortados o mueren inmediatamente después del nacimiento. En esta segunda imagen podemos observar que es un cariotipo de caballo en la cual se observa una monosomía X o conocido hembra XO o síntoma de Turner equino. En la tercera imagen podemos ver una translocación. Es un cariotipo de una yegua con pérdida embrionaria temprana en el cual se observa indicando con la flecha una translocación del gene 64XX. En la cuarta imagen podemos observar que es un cariotipo en banda de un berraco fértil portador de una translocación recíproca. Este es más frecuente en especies porcinas, en la que consiste el intercambio de un segmento de un cromosoma con otro. Estas anomalías se producen en una mortalidad embrionaria. En esta última imagen podemos observar una metafase con monosomía 37X en un gato con un fenotipo virilizado, en la cual se aplicó una sonda de pintado cromosómico del cromosoma X completo. Esta sonda facilitó la identificación de un solo cromosoma X. Se diagnostican varios casos de monosomía X en perros y gatos. Esto se refiere a un caso inusual de monotomía X felina. Este animal presentó una virilización del fenotipo manifestando por un pene rudimentario y una estructura similar a un escroto. Y para concluir, podemos decir que los telómeros son importantes para la salud y el envejecimiento. Su función es proteger los extremos de los cromosomas y mantener la estabilidad genómica. El acortamiento de los telómeros se relaciona con el envejecimiento y diversas enfermedades.
y los cariotipos anormales pueden estar asociados con trastornos genéticos y enfermedades. El análisis de los cariotipos es útil para detectar alteraciones cromosómicas y ayudar en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas.